Hola, buenos días. Bueno, primero que todo, agradecer a Transit y a Topía por invitarnos a dar esta charla. Como ha comentado Betania, somos un colectivo. Aquí estamos dos, pero somos 5 personas. Hace unos años que venimos trabajando en el ámbito de las artes visuales con tecnologías de inteligencia artificial. Y bueno, y hoy os vamos a explicar un poco, primero empezaremos por una introducción de lo que es la tecnología de la inteligencia artificial hoy en día y luego pasaremos a comentaros un poco pues, nuestros proyectos personales, etcétera. Eh, entonces, empezando por definir un poco qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una disciplina de la informática cuya definición es relativamente ambigua, ¿no? Cuya definición va evolucionando con los años, ¿no? A medida que evoluciona la tecnología y a medida que evolucionan los intereses. Em, no, hace años, como uno de los objetivos, ¿no? de la inteligencia artificial era conseguir que las máquinas jugaran al ajedrez, ¿no? Y esto parecía como algo muy representativo de lo que es la inteligencia, ¿no? Poder jugar al ajedrez y hacerlo bien. Hasta que lo consiguieron y entonces ya dejó de ser relevante, ¿no? En el momento en que las máquinas empezaron a ganar al ajedrez, pues entonces ya no se veía como un signo de inteligencia, ¿no? Tan significativo el hecho de que una máquina pudiera jugar al ajedrez, ¿no? Simplemente está calculando todas las posibilidades, pero eso no significa que sea inteligente, ¿no? Y entonces del ajedrez pues pasamos a otros objetivos, ¿no? Como fue el Go, ¿no? Que, bueno, pues es mucho más complejo en cuanto a posibilidades, ¿no? Y por tanto ya aparecía como una meta no más significativa de lo que sería lo que representaría que una máquina fuera inteligente, ¿no? Bueno, hasta que recientemente pues también lo ha conseguido, ¿no? Y entonces vamos viendo cómo ¿no? Esta referencia de lo que entendemos por inteligencia pues se va moviendo a medida que la tecnología va avanzando y va llegando a determinados objetivos. Em, de hecho, lo que sería la disciplina de la inteligencia artificial empezaría, pues, podemos decir que empieza a mediados de los años 50 y un poco venía influido bueno, por las teorías de varios pensadores, pero uno de los puntos de inflexión es cuando Alan Turing publica un artículo llamado Máquina computacional e inteligencia, donde se pregunta, ¿no? si las máquinas pueden o podrían pensar, ¿no? Bueno, plantea la pregunta y automáticamente decide cambiarla, sustituir la pregunta por otra que es no si pueden pensar, sino si, si seríamos capaces de distinguir lo que es capaz de hacer una máquina de lo que es capaz de hacer una persona, ¿no? Turing plantea que para saber si una máquina puede pensar tenemos que saber qué es pensar y qué es una máquina. Esto sería un poco complejo y decide que la pregunta relevante no es esta, sino que la pregunta relevante es si un humano puede distinguir una máquina de una persona, ¿no? en una tarea concreta. Y aquí es donde, bueno, donde plantea el famoso test de Turing, ¿no? en que una persona, ¿no? Aislada a una máquina y otra persona sería capaz, preguntando a las dos, de distinguir cuál es la máquina y cuál es la persona. Em, entonces, bueno, vemos que hay como la idea esta de si una máquina puede ser inteligente o si una máquina puede pensar, que bueno, que podrían ser cosas un poco distintas, pero bueno, a partir de aquí es donde se empieza a investigar sobre esta posibilidad, en lo que llamamos la inteligencia artificial. Y dentro de este campo de investigación, ¿no? pues tenemos otros subcampos como serían el del machine learning, ¿no? El aprendizaje maquínico, que se empieza a desarrollar más a partir de los años 80, en el que ya no se trata de, como en la inteligencia artificial, diríamos, solamente automatizar decisiones, ¿no? Sino que se trata de hacerlo mediante ejemplos. Es decir, no mediante unas reglas definidas, ¿no? de antemano, sino a partir de proporcionarle a estas tecnologías pues, ejemplos de lo que tienen que hacer, ¿no? Y dentro de este machine learning
tenemos otro subcampo que sería el deep learning, el aprendizaje profundo, donde no solamente estamos haciendo esto, sino que lo estamos haciendo pues, con un tipo concreto de redes neuronales que se llaman redes profundas, que, bueno, que básicamente son una estructura concreta, una arquitectura concreta de software que dispone como de muchas capas y donde es complejo saber cuál es el procedimiento específico por el cual esta tecnología llega a poder realizar la tarea que se le está encomendando, ¿no? Entonces, como para definir de una forma sencilla lo que sería el machine learning, nosotros decimos que el aprendizaje automático consiste en automatizar tareas proporcionando ejemplos, es decir, datos de entrenamiento, en vez de instrucciones escritas, ¿vale? Es decir, lo que hacíamos antes de machine learning era escribir una serie de instrucciones, ¿no? Un programador pues programaba una serie de instrucciones con sus condicionales, etcétera, pero que estaban como predefinidas. En el momento en que empezamos a simplemente suministrar los ejemplos, pues ya no estamos estableciendo unas normas, sino que tenemos, ¿no? Tenemos cuáles son los resultados que queremos obtener y tenemos una herramienta que se autoconfigura, ¿vale? Em, Nos parece interesante esta idea de hablar de automatizar tareas, ¿vale? Porque nos quita un poco de esta imagen, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? De una entidad con agencia, ¿no? Un robot, una cosa ¿no? que tiene sus propios intereses o que toma sus propias decisiones, sino que estamos hablando simplemente de tener tareas concretas que lo que hacemos es automatizarlas, pero no estamos hablando directamente de que, ¿no? De que una máquina que tenga conciencia o que tenga su propia agencia o que tenga sus propios intereses, sino que es simplemente una herramienta que puede obtener unos resultados de forma automática. ¿No? Estas tareas que podemos automatizar pues podrían ser, por ejemplo, la detección de objetos o imágenes, ¿no? Es decir, todo lo que sería la visión artificial, es decir, tener una imagen y reconocer qué aparece en esta imagen o en qué partes de la imagen aparecen determinados elementos. Tendríamos tareas como la generación de texto, ¿vale? Como hemos visto con ChatGPT y GPT-4, etcétera, recientemente, o la generación de imágenes, ¿no? Como estamos viendo también con Stable Diffusion, Midjourney, etcétera, ¿no? Pero siempre son tareas concretas, ¿no? Es decir, queremos reconocer un cierto tipo de cosas en las imágenes, pues entrenamos una tecnología concreta para realizar esta tarea, ¿no? No estamos hablando de una máquina que tenga como un conocimiento general, ¿no? Y que lo haga todo, sino que estamos hablando que para cada tarea distinta que queremos hacer, tenemos una tecnología específica pensada para realizar esa tarea en concreto, ¿vale? Y aparte de esta automatización de tareas, tenemos la parte de proporcionar los ejemplos a estas tecnologías, ¿no? Por lo cual, lo que necesitamos para proporcionar ejemplos pues es un corpus de datos significativo, ¿no? Que nos sirva para, para que estas tecnologías puedan establecer, ¿no? Estadísticamente patrones correctos para realizar satisfactoriamente, María, veremos que, bueno, lo de satisfactoriamente pues depende mucho del contexto, ¿no? Pues satisfacer estas tareas que queremos que haga, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues una base de datos de imágenes etiquetadas, en este caso en concreto, pues tenemos la ubicación en todas estas imágenes de dónde estarían los ojos, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de imágenes y la información concreta de en cada imagen, en qué región de la imagen hay un ojo, ¿no? Con esta información, pues le podemos suministrar a una determinada red neuronal todos estos ejemplos, ¿no? Y a base con unos ciertos criterios de evaluación, pues irá intentando identificar dónde están los ojos en las imágenes y poco a poco se la irá corrigiendo para que se vaya configurando hasta que llegue un momento en que los resultados sean suficientemente satisfactorios, ¿no? Para considerar que esta herramienta está detectando dónde están los ojos en estas imágenes, ¿no? Otro ejemplo ¿no? de conjunto de datos o dataset, como lo llamamos, pues una gran colección de imágenes de gatos, ¿no? Para poder identificar pues cuándo aparecen gatos en una imagen.
Y entonces con este tipo de informaciones pues podemos decidir hacer varios tipos de tareas y también podemos decidir a qué aplicamos concretamente estas tareas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues tendríamos todo un ámbito de lo que sería la vigilancia automática, ¿no? Es decir, la detección de personas o de rostros en imágenes, ¿no? Y la utilización de esta detección automática pues para monitorizar la presencia de personas o determinadas personas en determinados sitios, etcétera. O el otro ejemplo que tenemos en la imagen pues sería la identificación de marcas concretas, ¿no? en las imágenes, ¿no? Pues por ejemplo, para ofrecer este servicio a las marcas, ¿no? Para que puedan saber en qué imágenes que se están difundiendo en las redes pues aparecen sus marcas y puedan pues de forma automatizada pues controlar su presencia en redes sociales, etcétera, ¿no? Podemos pensar en todo tipo de objetivos, pero como vemos en muchos casos pues son objetivos donde hay un interés económico o un interés político detrás de estas tecnologías. En este sentido, hace unos años, Trevor Paglen publicó un artículo donde reflexionaba sobre que a partir de la digitalización de las imágenes y a partir de esta automatización de la visión, ¿no? A partir del hecho de poder reconocer cosas en las imágenes de forma automática, lo que ha sucedido es que la mayoría de imágenes que se producen hoy en día no las ve nadie, porque son imágenes capturadas de forma automática por una máquina e interpretadas de forma automática también por una máquina, ¿vale? De forma que son imágenes que ya no sirven para ser vistas, sino que son imágenes que sirven para automatizar otro tipo de acciones, ¿no? Para lo que él llama activaciones, ¿no? Son imágenes que dan lugar a determinadas activaciones. Y de algún modo lo que vemos es que la fotografía, ¿no? Al digitalizarse, ha pasado, en determinados casos, ha pasado de ser una herramienta de representación, ¿no? En la que estamos representando una determinada realidad o estamos representando a determinados aspectos para ser visto, ¿no? por las personas, a ser una herramienta de medición, ¿no? Es decir, la imagen digital ya no sirve para mostrar cosas, sino que sirve para medir la realidad. Y mediante estas tecnologías, pues decidimos qué nos interesa medir de esta realidad y qué objetivos, ¿no? que queremos lograr con estas mediciones. Y evidentemente destaca pues que hay estos intereses político-económicos, ¿no? detrás del uso de estas tecnologías, porque, porque al final, ¿no? Bueno, sí, evidentemente, como en toda inversión tecnológica, pues cuando hay dinero, pues se puede, digamos, invertir y se puede investigar. Y, y en el momento en que las imágenes se pueden interpretar de forma automática, pues evidentemente habrá muchas empresas que lo que buscarán es sacar un rendimiento de esta posibilidad y por tanto, pues quien tiene el dinero es quien decide al final cómo se acaba utilizando pues esta detección automática y por tanto, pues hay evidentemente intereses políticos de clase, etcétera, en el uso que se les está dando a estas tecnologías. Y además, al pasar a ser algo invisible, ¿no? Es decir, todas estas imágenes que no vemos, pero que se están utilizando para monitorizar, para automatizar, para activar determinados comportamientos, pues al ser algo invisible, pues es más difícil de detectar y también es más difícil de intervenir. Em, entonces, continuando un poco con estas, ¿no? posibles tareas que podemos automatizar, hemos visto cómo podemos detectar cosas en imágenes. También hay una opción que es la de describir cosas en imágenes, ¿no? Si nosotros tenemos un dataset, es decir, un conjunto de datos que nos empareja pues, determinadas imágenes con determinadas descripciones, pues uno de los procesos que podemos hacer es de aprender a hacer descripciones automáticas de las imágenes, pero también si podemos hacer ¿no? si lo podemos hacer en un sentido, pues también lo podemos hacer en el otro, ¿no? Es decir, podemos pasar al revés de lo que sería la descripción a lo que sería la imagen, ¿no? Por tanto, podemos generar imágenes a partir de descripciones, ¿no? Que es lo que vemos, como comentaba, pues en tecnologías como Midjourney o Stable Diffusion.
Hace unos años esto, ¿no?, era como muy rudimentario y en muy poco tiempo hemos visto como una progresión exponencial de los resultados en la generación de imágenes a partir de su descripción. Em, el desarrollo de estas tecnologías, pues lo que ha hecho es que cada vez sean necesarias, pues también un hardware más potente, ¿no?, para poder hacer estos entrenamientos con conjuntos de datos cada vez mayores, ¿no?, para conseguir unos modelos de inteligencia artificial que pretenden cada vez tener un conocimiento más general, ¿no? Es decir, no pretenden conocer un ámbito concreto de lo que sería la imagen, por ejemplo, sino que lo que pretenden cada vez más es conocer todas las imágenes posibles, ¿no? Ser capaces de generar todas las imágenes posibles, ser capaces de reconocer contenido en todas las imágenes posibles, o en el caso del texto, ¿no?, pues ser capaces de generar cualquier tipo de texto. Esto hace pues que estos conjuntos de datos sean muy grandes, hagan falta máquinas cada vez más potentes, y bueno, ya estamos hablando de que se usan, ¿no?, estos clústeres de computadoras en centros de computación, ¿no?, de varios ordenadores conectados para hacer estos grandes entrenamientos. Por lo tanto, hay también toda una infraestructura, ¿no?, detrás de toda esta posibilidad, ¿no? Hay todos unos centros con gran cantidad de ordenadores que están corriendo estas tecnologías y, por lo tanto, también están produciendo un consumo energético, ¿no?, detrás de todas estas tecnologías, que a lo mejor pues desde nuestra casa, a través de nuestros ordenadores, simplemente lo que vemos es que enviamos a través de una página web, pues pedimos una cosa y nos llega un resultado, ¿no? Pero también tenemos que entender que hay grandes infraestructuras detrás de todo esto. Y bueno, pues con el avance, ¿no?, de cada vez conjuntos de datos más grandes y cada vez conjuntos de ordenadores más potentes, pues esta generación de imágenes a partir de descripciones, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando hasta algunos de los ejemplos más recientes, ¿no?, como en este caso, pues algunas imágenes que se hicieron virales como la fotografía em, generada del Papa en bicicleta o de Donald Trump huyendo de la policía. Siguiendo con esta idea de la infraestructura y el consumo energético que hay detrás de estas tecnologías, ¿no?, pues tenemos un gráfico comparativo de las emisiones estimadas de CO2 de lo que serían los entrenamientos de algunas de las tecnologías recientes de inteligencia artificial comparados con algunos datos de consumo de consumo más cotidiano, ¿no? Y vemos como arriba de todo tenemos el consumo estimado del entrenamiento de GPT-3, que recordamos que sería como el modelo anterior a lo que tenemos ahora ya, que es GPT-4, que digamos que la diferencia de magnitud entre GPT-4 y GPT-3 ya es abismal, ¿no? Es decir, GPT-4 es todavía mucho más grande que GPT-3, y ya vemos aquí que el entrenamiento de GPT-3 ya era considerablemente mayor que, por ejemplo, el, el, el consumo de toda la vida útil, por ejemplo, de un coche, o el consumo medio, ¿no?, del todo el año de una persona. Pues ya vemos que la escala, la proporción entre lo que se consumió solamente con el entrenamiento de GPT-3, pues ya es mucho mayor que algunas de estos otros consumos. Vale, entonces, aparte de lo que es la tecnología en sí y cómo funciona, también es importante como poner un poco en contexto y no solo en lo técnico, sino también en lo social, la importancia de estas tecnologías. Em, Cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de automatización, pues hay esta imagen de que es algo que se produce automáticamente y por tanto se produce sin intervención humana, pero como hemos visto, hacen falta grandes conjuntos de datos para entrenar estas tecnologías, y si hacen falta grandes conjuntos de datos, significa que alguien tiene que haber recogido estos grandes conjuntos de datos. Y si tenemos gran cantidad de imágenes que están etiquetadas, ¿no?, pues significa que alguien tiene que haber etiquetado todas estas imágenes. Entonces, detrás de estas tecnologías hay una gran cantidad de trabajo humano, ¿no?,
muchas personas que para poder llegar a estos modelos finales, a estos entrenamientos, pues han tenido que etiquetar, revisar, describir pues gran cantidad de imágenes, etcétera. Y entonces vemos que en la gestión de este trabajo, pues bueno, hay una serie de prácticas em, que, bueno, que son más o menos cuestionables, ¿no? Como el, el aprovechar, por ejemplo, lo que sería la red y el uso de tecnologías que no están relacionadas con el tema, como sería una página web normal y corriente, ¿no? Para obtener trabajo gratuito, ¿no? de las usuarias de estas, por ejemplo, de estas páginas web, ¿no? El típico CAPTCHA, ¿no? que nos pide que seleccionemos en una imagen, pues dónde aparecen determinados elementos, pues en ciertas instancias no es más que una forma de trabajo gratuito, ¿no? Para estas empresas que están recopilando datos, ¿no? Porque les estamos diciendo, o si más no les estamos confirmando en qué partes de las imágenes aparecen un determinado, ¿no? Un determinado tipo de objeto, ¿no? En este caso, pues selecciona las imágenes de luces ¿no? de tráfico, de semáforos. Si no hay ninguna, ¿no? Dale a saltar, ¿no? Por lo tanto, le estamos confirmando em, dónde aparecen estos semáforos o si a lo mejor no aparecen semáforos, ¿no? Y juntando la información de toda la gente, pues que realiza todos estos captchas, pues no tienen más que lo que sería trabajo gratuito para confirmar esta información que tienen o proporcionar información nueva sobre estas imágenes. Luego también se ha dado el caso de que, por ejemplo, se ha aprovechado pues, los refugiados, ¿no? Es decir, se ha aprovechado personas que están en una situación precaria, están en una situación de deslocalización, ¿no? Están en una situación pues que han tenido que marchar de su país natal y están en como una especie de lugar o no lugar de tránsito y por lo tanto tampoco tienen, ¿no? No tienen tampoco un trabajo, no tienen una vida cotidiana, digamos, regular, pues se ha aprovechado el trabajo de esta gente, ¿no? Para el etiquetado, la clasificación de datos, etcétera, ¿no? O el caso de paradigmático de Amazon Mechanical Turk, ¿no? Que es una plataforma de lo que se llaman microtrabajos, ¿no? Donde se paga a la gente que participa en estas plataformas cantidades muy pequeñas de dinero, ¿no? Estábamos hablando de céntimos por tareas muy sencillas, muy concretas, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues por cada imagen que se etiquete, pues se te pagan unos céntimos. Y entonces, pues hay gente que se dedica a etiquetar muchísimas imágenes, ¿no? Para recibir, pues este dinero. Con la problemática que todo esto puede llevar, ¿no? El hecho de externalizar todo este trabajo a gente, pues que evidentemente si están realizando estas tareas es porque seguramente están en una situación relativamente precaria, ¿no? Trabajos que tampoco están regulados, ¿no? En el sentido de ni seguridad social, ni cualquier tipo ni ningún tipo de garantía en cuanto a condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Vale, entonces, más allá de toda esta parte de, ¿no? el trabajo invisible que hay detrás de todas estas tecnologías y siguiendo un poco por ¿no? por la desmitificación de esta em, automatización desvinculada de la presencia de las personas, pues hemos hecho como un listado de qué decisiones en el proceso de obtención de uno de estos modelos, qué decisiones pues son las que controlan personas y cuáles son las que no controlan personas, ¿no? Y vemos que por la parte de las personas, pues tenemos que decidir qué queremos hacer, ¿no? Qué tarea queremos automatizar. Em, Tenemos que decidir qué conjunto de datos utilizaremos para automatizar esta tarea. Em, Tenemos que escoger la tecnología concreta, la arquitectura de la red que vamos a utilizar para automatizar esta tarea. Luego tenemos el único paso en el cual no vamos a decidir, que es esta configuración automática de la red. Y finalmente tendremos un paso de validación, ¿no? Donde las personas van a decidir también si el resultado es óptimo o no óptimo. Por lo tanto, vemos que esta, ¿no? pretendida objetividad, muchas veces neutralidad
de las tecnologías de inteligencia artificial, pues evidentemente no puede ser tal cuando en tantos pasos del proceso pues hay una decisión simplemente humana, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Por qué lo queremos hacer? Y si consideramos que los resultados son satisfactorios o no son satisfactorios. Vale, un poco un resumen así muy rápido de lo que sería el proceso de este entrenamiento de una red neuronal. ¿Vale? Tenemos primero lo que es la red neuronal en sí, es decir, la arquitectura, ¿vale? Que es un tipo concreto de arquitectura de software donde tenemos lo que llamamos neuronas, ¿no? Que básicamente pues son muchas operaciones que se hacen en paralelo y luego se conectan, ¿no? Es decir, los resultados de estas operaciones se conectan con muchas otras operaciones en distintas magnitudes, lo que al final significa una gran cantidad de parámetros que se pueden ir ajustando para obtener un determinado resultado, ¿vale? Em, una vez tenemos esta, ¿no? esta red neuronal, lo que necesitamos, como comentábamos, es este dataset, este gran conjunto de datos. En este caso, pues tendríamos un ejemplo pues, de un dataset de imágenes de carteles, ¿no? Teniendo esta red neuronal y este dataset, pues entonces podemos pasar a lo que sería el proceso de entrenamiento, donde pues poco a poco se va, ¿no? Es decir, esta red neuronal va intentando realizar, en este caso sería generación de imágenes, pues generar imágenes que se consideren válidos y tenemos un proceso automático de validación que va ajustando poco a poco los parámetros de esta red hasta que lleguemos a un resultado que se considere aceptable, ¿no? Poco a poco los resultados irán mejorando o se irán ajustando hasta que llegamos a un determinado estado que consideremos definitivo, donde consideramos que los resultados del entrenamiento pues ya son suficientemente válidos. Y finalmente pues tendremos el modelo, ¿no? Lo que es ya la red ya entrenada, que podremos utilizar pues para la tarea que sea que hayamos previsto utilizar. Pues en este caso pues sería generar nuevas imágenes de carteles, ¿no? O que se parecen a las imágenes del dataset original de carteles. ¿Vale? Y al final con lo que terminamos es con este modelo que no deja de ser como una especie de gran modelo estadístico, ¿no? Que a partir de unos determinados datos de entrada, pues siempre vamos a obtener unos determinados datos de salida. Y esto lo que genera es como un gran campo de posibilidades, ¿no? Es decir, todas las posibles combinaciones de datos de entrada, pues al final nos darán todas las posibles, ¿no? Datos de salida y podemos visualizar este modelo final como una especie de espacio estadístico, ¿no? Donde hay todas estas posibilidades. Es más fácil de entender, por ejemplo, en la generación de imágenes, ¿no? Todas las imágenes posibles que podemos generar con una red neuronal de generación de imágenes, pues son como una especie de espacio estadístico que llamamos espacio latente. Que bueno, simplemente es una metáfora que nos parece interesante y nos gusta, ¿no? Porque son tecnologías que una vez finalizadas permiten su exploración. El hecho de que no sepamos cómo hemos llegado concretamente a esta conclusión y que nos encontremos con un resultado final que tiene todas estas posibilidades que no podemos predecir, pues también ¿no? Se presta a que exploremos estas tecnologías y muchas veces se prestan también a una, ¿no? A un acto más creativo, ¿no? De investigar estas tecnologías, de obtener resultados con ellos y una determinada sorpresa también. Y también el hecho de que el estado final de estas tecnologías acaba representando lo que son los datos originales del entrenamiento, ¿no? Y por tanto acaba representando todo lo que son las, los problemas, ¿no? De los datos originales, ¿no? Todo lo que serían el bias de los datos originales. Vale, bueno, entonces ahora vamos a pasar a hablar más concretamente de los proyectos propios del colectivo. Le paso la palabra a Marcel.
Bueno, pues sí, ahora vamos a empezar a explicaros un poco algunos de los proyectos que hemos realizado en Estampa. Como ha dicho Betania, nosotros somos un colectivo con base en Barcelona. em, y nos gusta presentarnos con este statement, básicamente para decir que nuestro trabajo se centra sobre todo en el uso de las herramientas y las ideologías de la inteligencia artificial. Y nos gusta resumirlo así porque de esta forma enfatizamos no solo el carácter técnico, sino también como discursivo de estas tecnologías, ¿no? Como bien se ha visto en la primera parte de la presentación. Esta es una lista más o menos resumida de algunos de los proyectos que hemos realizado. Am, las ordenamos así, distinguiendo en cada una de ellas cuáles han sido las tecnologías que hemos usado, no tanto por un carácter fetichista, sino también porque muchos de nuestros proyectos son reflexivos en la medida en que nos preguntamos sobre las propias herramientas. Como os hemos dicho, nuestros proyectos tratan de los usos y de las ideologías de la inteligencia artificial y lo hacemos siempre desde la práctica. Lo que no nos gusta es confrontarnos con estas tecnologías, utilizarlas para ver cómo funcionan y para ver en ese uso qué preguntas surgen, ¿no? Qué preguntas nos surgen y qué preguntas queremos poner sobre la mesa en relación a este tipo de tecnologías. El primer tipo de tecnologías que queremos comentar son las tecnologías que tienen que ver con la visión por computadora. Estos son algunos de los proyectos que hemos realizado con estas tecnologías. Y respecto a estos proyectos nos gusta sobre todo enfatizar o insistir en una pregunta muy sencilla que viene también a colación con algunas de las cosas que ha comentado Márquez, qué significa que las máquinas vean, ¿no? De la misma forma que decíamos que las primeras inteligencias artificiales jugaban al ajedrez o al Go, también nos podríamos preguntar qué significa que las máquinas juegan. En este caso nos preguntamos qué significan que las imágenes vean y creemos que esta pregunta de alguna forma es importante porque nos hace reflexionar sobre nuestra actual cultura visual y sobre las imágenes contemporáneas y nos ofrece una respuesta que para nosotros es muy significativa, que viene a decir un poco algo que ya hemos introducido cuando comentábamos el artículo de Trevor Paglen, que es, si bien la fotografía y el cine, por ejemplo, miraban al mundo, estas tecnologías de visión por computadora no miran al mundo, sino lo que miran son imágenes del mundo. Um, y esto es significativo y nos gusta trabajar con estos elementos y con estas preguntas que de alguna forma pues, nos permiten pensar de otra forma la inteligencia artificial. Bueno, el primer proyecto que realizamos con estas tecnologías, digamos que es para nosotros el proyecto fundacional del tipo de proyectos que realizamos en estos momentos, fue este proyecto que se llama El mal alumno, Pedagogía crítica para inteligencias artificiales. Lo realizamos en 2017 gracias a una beca de investigación en artes visuales que nos ofrecía el Ayuntamiento de Barcelona. Um, este título nos parece bastante significativo porque una de las cosas que nos gusta comentar de las inteligencias artificiales es que no es tan importante estudiar su infraestructura, digamos, su hardware y su funcionamiento como su dialéctica, como su forma como su terminología, ¿no? Cómo nos referimos a ellas. Y algo que es muy significativo en este tipo de tecnologías es el uso de las metáforas o de las figuras literarias. Si decimos inteligencia, evidentemente ya estamos infiriendo un tipo de capacidades de esa tecnología que nos condiciona la forma de ver estas máquinas, ¿no? Cuando decimos que lo que hacen es aprendizaje profundo, usamos también una metáfora que es propia del ámbito pedagógico y por eso nosotros lo que reivindicamos es apropiarnos también de estas metáforas para darles una primera vuelta, ¿no? Y, y en este proyecto lo que hicimos, como hemos dicho, es trabajar sobre todo mediante tecnologías de visión por computadora, como podría ser, por ejemplo, YOLO 9000, que es una red neuronal de image recognition que ya no se usa tanto, pero que en ese momento estaba muy en boga y que nos ofrecía pues imágenes sugerentes como estas, evidentemente como
este tipo de tecnologías que tienen un contexto histórico, cuando se les suministran imágenes históricas como las que veis en pantalla, suceden analogías curiosas como esta, ¿no? Porque este personaje que aparece en medio de la pantalla es un trabajador. ¿En qué momento la máquina decidió que es un trabajador? Otro elemento que nos interesaba o que nos interesa aún ahora de estas tecnologías y con el que jugamos para realizar nuestros proyectos artísticos es con las salidas gráficas. Aquí lo que hacemos es ocultar o mostrar, segmentar o jugar con los colores que tienen asociados las diferentes etiquetas para generar diferentes salidas gráficas que nos ofrezcan también una forma diferente de ver estas tecnologías. Y también apuntan hacia una dirección que nos parece interesante, que es el carácter discreto que tienen estas tecnologías, en el sentido de que no conciben la imagen como algo global, sino como un conjunto de pedazos, ¿no?, que configura la imagen. Aquí no nos están explicando que esto es un recorrido en tranvía, sino que nos está señalando todos los elementos que aparecen en la imagen y está jugando con todos los elementos. Es algo que veremos en diferentes otros proyectos, pero que nos parece bastante interesante. Otro elemento que nos parece interesante, todos estos son vídeos que realizamos en la investigación que realizamos con este proyecto, es el carácter no asertivo que tienen estas tecnologías. Es decir, normalmente asociamos este tipo de tecnologías a tecnologías muy, para decirlo de alguna forma, entre comillas, fiables, en el sentido de que son capaces de darnos una respuesta y que esta respuesta sea muy concreta. Pero de hecho estas tecnologías básicamente lo que hacen es dudar, dudan constantemente. Y este es un buen ejemplo, ¿no? Esto es un fragmento de una película muy conocida, que es La Dama de Shanghái de Orson Welles. Es una escena también muy conocida. Y aquí vemos como la imagen o la tecnología de detección de objetos pues etiqueta a estos diferentes personajes que no dejan de ser el reflejo de un solo personaje con diferentes categorías, ¿no? Y esta capacidad por no asegurar aquello que ve también nos parecía atractiva y también nos parecía que de alguna forma ponía en discusión algunas de las afirmaciones que se hacen de estas tecnologías. Otra cosa que nos parece interesante y con la que jugamos constantemente es con los mecanismos internos de estas herramientas. En este caso lo que hicimos es jugar con un mecanismo que es la confianza, es decir, el porcentaje de seguridad con el que se asigna una identificación. Los que habéis utilizado alguna vez la inteligencia artificial lo habréis trabajado, lo habréis usado, pero básicamente lo que hacemos aquí es simplemente bajar ese valor, es decir, que cada vez que bajamos este valor lo que hacemos es permitir a la inteligencia artificial etiquetar más cosas de la imagen, de tal forma que descubrimos que en el fondo lo que hace la inteligencia artificial, en este caso de reconocimiento de objetos, es intentar descubrir en cualquier píxel de la imagen una etiqueta o una asignación que pueda asociarse. La imagen resultante, bueno, no sé si habéis reconocido, pero esto es la película, o un fragmento muy conocido de la película de Chantal Akerman, de Jeanne Dielman. Y nos interesa mucho esta imagen en la medida también en que nos muestra también cómo es la imagen contemporánea, ¿no? O cómo está construida la imagen contemporánea como un mundo lleno de etiquetas, donde el aire parece de alguna forma espesarse, ¿no? o convertirse cada vez más denso en la medida que vamos incorporando dispositivos que de alguna forma monitoran sin pausa todas estas imágenes. Otro juego que solemos hacer es entrenar estas tecnologías, ¿no? Lo que hemos visto hasta ahora eran redes neuronales ya entrenadas. Aquí lo que hicimos es entrenarlas.
bueno, los que venís del mundo de la imagen o de las artes visuales reconoceréis las dos etiquetas que van apareciendo. Por un lado, John Frank Kubert y el otro es Cindy Sherman, que son dos artistas que, entre otras cosas, trabajan mucho con el simulacro y también con la identidad. En muchos de sus trabajos aparecen representados en diferentes atuendos, es decir, se autorrepresentan pero disfrazados, intentando de alguna forma aparecer otras personas. Lo que hicimos es entrenar a esta red neuronal con muchas imágenes de muchos proyectos de Fontcuberta y muchas imágenes de muchos proyectos de Cindy Sherman donde aparecían los artistas. Evidentemente esto es una imposible, ¿no? Es imposible, más aún usando los trabajos de estos artistas, conseguir que la máquina detecte Joan Fontcubertas y Cindy Sherman. Aún así, si le proporcionamos una película como esta, una película antigua de otra época, un plano secuencia de una calle de Japón, y le permitimos a la inteligencia artificial detectar lo que ve, vemos que de alguna forma sí que intuye que algunos de estos personajes son Fontcuberta y Cindy Sherman, sobre todo Fontcuberta. No sé por qué. A esto nosotros le llamamos la capacidad compulsiva de detección. Es decir, de alguna forma decimos que estas tecnologías tienen un trastorno obsesivo y nosotros este trastorno obsesivo lo llamamos o decimos, les atribuimos la capacidad de ser expertas compulsivas, porque no es que detecten todo aquello que aparece en la imagen, sino que intentan detectar o intentan ofrecerte aquello que les has entrenado a ver. Es decir, no es tanto que enseñan lo que hay, sino que te intentan de alguna forma satisfacer. Pero no solo te intentan satisfacer, sino que lo hacen de forma compulsiva, ¿no? Evidentemente, si subiéramos el umbral de detección de confianza, como hemos visto en el anterior trabajo, en este trabajo, llenaríamos las imágenes de Fontcubertas y Cindy Sherman. La máquina seguramente descubriría Cindy Sherman y Fontcubertas incluso en los píxeles individuales de cada uno de estos frames. Bueno, otro tipo de proyectos que hemos realizado, otro proyecto artístico ya más actual que realizamos para Tabakalera de Donosti, fue este proyecto que se llama Imágenes Huéspedes, Parasitología de las imágenes y otras simbiosis, en las que simplemente lo que hacemos es descifrar las capas que componen la imagen contemporánea. Lo que estáis viendo aquí, de hecho esto era una instalación con 4 pantallas que se ha visto en Tabacalera, también en Barcelona, pero básicamente es una única filmación, en este caso de las playas de Donosti. Lo que veis en las diferentes imágenes es, por un lado, la imagen que nos proporciona una inteligencia artificial de segmentación de la imagen, como la que se usa normalmente en los coches de automación automática. Por otro lado, tenemos la que tenéis abajo a la izquierda, una inteligencia artificial que lo que hace es infiere la profundidad de la imagen, es decir, intenta mostrarte qué es lo que está más profundo y más cerca. Y después tenemos también una inteligencia artificial que detecta la posición de los cuerpos, o una que ya hemos visto que etiqueta los elementos en la pantalla. En este caso nos interesa de nuevo como la visión de la inteligencia artificial no nos muestra el mundo, sino que lo filtra, ¿no? De alguna forma. Hemos dicho que la inteligencia artificial no es como la fotografía, el cine que mira el mundo, sino más bien que mira las imágenes del mundo, y no solo las mira, sino que las filtra. Nos gusta también, y por eso le pusimos este título, pensar que estas inteligencias artificiales o las imágenes que proporcionamos o que usamos para alimentar estas inteligencias artificiales se han convertido en imágenes huéspedes, ¿sí? Hospedan de alguna forma todas estas inteligencias artificiales, y estas inteligencias artificiales se han convertido como en parásitos de estas imágenes que se adhieren a la filmación. De alguna forma nos gusta decir que es como si las imágenes contemporáneas hubieran aumentado de grosor, ¿no? Y este grosor son todas estas capas que nosotros adquirimos o añadimos a la imagen. Bueno, otro tipo de proyectos que hemos realizado con otro tipo de tecnologías son
A aquellos que hemos trabajado mediante herramientas generativas. Estas son herramientas que son capaces básicamente de imitar lo que les enseñamos, lo que les enseñamos en un entrenamiento. El primer proyecto que os queremos mostrar es Not Safe for Work, que hicimos en 2018. Esta es una pieza que entrenamos con una red GAN, una red adversaria, que es con un dataset de imágenes pornográficas. Entre otras cosas porque, según nos dicen, ¿no?, es uno de los contenidos principales de Internet. Y sabemos que las redes neuronales se alimentan sobre todo de las imágenes que nos proporciona Internet. El objetivo en este caso no era generar imágenes pornográficas, sino utilizar la red como una especie de análisis de estas imágenes o síntesis de este dataset de entrenamiento. No esperábamos algo imitativo, sino algo más bien propositivo, que para nosotros es importante, ¿no? No nos interesa tanto las redes neuronales que imitan, sino más bien las que proponen, ¿no?, que proponen otras imágenes. De alguna forma, como veis, no imita la imagen pornográfica, sino que más bien como la deshace, ¿no?, y la convierte casi como una contraimagen no figurativa. Otro aspecto interesante de este proyecto fue que cuando lo quisimos subir a las redes, pues evidentemente lo que nos pasó es que las redes nos las devolvieron con un aviso que advertía que el contenido era sensible, ¿no? Claro, podíamos prever esto, pero no lo pensamos, ¿no? De hecho, pues para las redes esto es pornografía de la dura, digamos, ¿no? Y es interesante porque enlaza muy bien con ese artículo de Paglen, ¿no?, que es como si la red se quedara atrapada, ¿no?, en este bucle contemporáneo entre un diálogo de máquinas, ¿no? La inteligencia artificial que ha generado estas imágenes dialoga con la inteligencia artificial incorporada en las redes que detecta estas imágenes. En la misma línea de generación de imágenes realizamos este otro proyecto para la exposición Marte del CCB. Esto era una videoinstalación de 3 pantallas, un mural. Bueno, aquí no tenemos fotografías, no las hemos añadido a la presentación. Básicamente lo que habíamos hecho otra vez es trabajar con una red GAN adversaria, en este caso con un intento más realista de reproducir posibles marcianos, ¿no?, pensando que al final el imaginario marciano humano proviene también de aquello que nos rodea. Lo que hicimos es suministrar a esta red un conjunto de ilustraciones científicas y de alguna forma intentar ver cómo esa red mezclaba todos esos inputs y nos generaba nuevas imágenes que se pudieran parecer al marciano que todos imaginamos cuando intentamos crear estas formas, ¿no? El resultado, como veis, eran un conjunto de proyecciones que iban mostrándonos estos seres que eran una propuesta humana, pero también según cómo proveniente de inteligencia artificial, por lo tanto no antropocéntrica, aunque todo esto lo tendríamos que poner con muchas comillas, ¿no? Bueno, otro tipo de proyectos que hemos realizado han sido mediante la mezcla de estas diferentes tecnologías, ¿no? Mezclando diferentes tecnologías de la inteligencia artificial, ya sea de generación de imágenes, ya sea de visión por computadora u otros tipos de herramientas que veréis más adelante. El primero que os queremos contar y mostrar es el proyecto Auspicios. Auspicios es un oráculo contemporáneo que sustituye la observación de los pájaros por la observación de los aviones. Esto lo realizamos para una institución artística de la ciudad del Prat, que es donde está situado el aeropuerto de Barcelona. Y el aeropuerto de Barcelona está en este municipio y está también en medio de un parque natural que es
el delta del Prat de Llobregat, donde conviven estas dos naturalezas, ¿no? Por un lado, la naturaleza artificial, digamos, de los aviones, la naturaleza mecánica de los aviones y la naturaleza biológica de los pájaros. Y es bastante curioso como también estas dos naturalezas no se mezclan solo en el ámbito del parque, sino se mezclan también cuando vas a visitarlo mirando y observando cómo se comportan los visitantes, porque ahí te puedes encontrar tanto planes spotters, que son personas aficionadas a hacer fotos de los aviones, como personas aficionadas a los pájaros. E incluso el parque te ofrece placas con la distinción de los diferentes pájaros, pero también de los diferentes aviones, ¿no? Tienes ahí como los auspicios arcaicos se realizaban mediante, entre otras cosas, observar el vuelo de los pájaros, aquí nosotros lo que propusimos es observar el vuelo de los aviones. Para hacerlo, lo que hicimos es usar un dispositivo que capta la señal de los aviones, que escanea el cielo y capta la señal de los aviones. Y lo que hicimos es cruzar estos datos con los datos de la aviación comercial para descubrir cuáles eran aviones más o menos extraños. Extraños decidimos que eran, por ejemplo, aviones militares, aviones privados u otro tipo de aviones difícilmente etiquetables. Y lo que le pedimos es que cuando detectara alguno de estos aviones extraños, lo que hiciera era, de alguna forma, proyectar una predicción, ¿vale? Una predicción en forma de texto. Y esta predicción en forma de texto se había generado mediante una inteligencia artificial de generación de texto. En ese momento no existía GPT-3 ni 4, sino que era GPT-2. Y habíamos entrenado esa red neuronal de generación de texto con textos provenientes del Banco de España, textos macroeconómicos del Banco de Estado, mezclados con textos provenientes de diferentes fuentes periodísticas, de periódicos y revistas en las que apareciera una sección de horóscopos. Así que generaba frases muy extrañas tipo futuro a la baja o otras cosas como hoy tendrás el IRPF sensible o cosas de estas. Para verlo os muestro un trozo del vídeo. Esto es lo que detecta esto es del Parque del Prat, una parte del Prat. Lo primero que veis es el número del avión y esto es una de las predicciones que se activaba. No sé si habéis ido nunca ahí al parque del Prat de Llobregat, pero es literalmente así, ¿no? Te puedes colocar en medio en este caso la Pineda, y escuchar los aviones pasar. Bueno, es una bonita desaceleración, ¿no? Otra vez, de alguna forma, evidentemente, yo creo que es evidente, se puede entender fácilmente si veis viendo la propuesta, pero existe aquí una discusión o un intento de desmitificar, ¿no? Los discursos que pretenden asociar a este tipo de tecnologías unas certezas que no tenemos, ¿no? Como con los oráculos antiguos, el verdadero arte de algunas de estas soluciones o estos vaticinios está sobre todo en su interpretación, ¿no? Y de la misma forma que interpretamos los vaticinios que nos puede ofrecer este oráculo, tendríamos que también interpretar los vaticinios que, por ejemplo, hacen inteligencias artificiales sobre el estado de la economía mundial. Bueno, otro proyecto similar, es decir, en el que mezclamos diferentes tecnologías, es este que titulamos Llenar según contenido. En este caso es un proyecto que hicimos para un espacio en Barcelona que se llama Fotocolectania,
para unas jornadas en concreto que se llamaban DON y también para un museo de Sant Cugat. Básicamente lo que hicimos aquí es proponernos como community managers o documentalistas de las jornadas que se hacían, y lo que hacíamos básicamente era borrar a todas las personas de las fotografías de los actos. Claro, evidentemente esto se puede hacer sin inteligencia artificial, pero con inteligencia artificial se puede hacer a mayor escala y más rápidamente, y además es automatizado, y nos gusta evidentemente poner en diálogo estas tecnologías con estas herramientas. Lo que hacíamos también era pedir a los asistentes que debían firmar un papel de términos y condiciones en el que básicamente aceptaban ser borrados y nos daban permiso para utilizar sus imágenes borradas, ¿no? Que es un poco una paradoja. Normalmente lo que te piden es lo contrario, ¿no? Y se trataba otra vez de jugar un poco con la exposición y el anonimato de alguna forma, y también de alguna forma jugar o poner sobre la mesa las paradojas que aparecen cuando nos proponemos jugar con estas tecnologías, y que podemos ver también reflejadas en otras tecnologías o en otras plataformas, como podría ser Google Street View, que es que evidentemente para ser borrado primero tienes que ser detectado. Bueno, perdonad, aparte de las personas que venían a las exposiciones, también en este caso, ya fue la exposición que hicimos en Sant Cugat, pedimos en este caso a la comisaria, que es la que está a la derecha, el director del centro a la izquierda, y nosotros, uno de nosotros en el medio, pues que hubiera un contrato firmado por todas las partes en las que se aceptaba pues estos términos. Y expusimos en la exposición este contrato firmado con la foto del momento en que se firmó. Y también añadimos esta placa en la que advertíamos a los visitantes que serían borrados. Esta es una placa que imita palabra por palabra una que se encontraba, ahora ya no, pero hace un tiempo en las tiendas de Apple, ¿vale? Pero evidentemente aquí lo que hicimos es sustituir uno de los términos, ¿no? Y como veis también nos gusta también, o nos interesa bastante también jugar con todo lo que podríamos llamar el paratexto, ¿no? del mundo digital. Bueno, estas son algunas de las imágenes que aparecían en las redes sociales de estos centros, que eran las imágenes con las personas visitantes borradas, ¿no? Es decir, era una difusión de una exposición en las que las personas nunca aparecían, ¿no? Aparecían sus sombras, ¿no? Como en este caso. O si os fijáis, veis también la postal en el aire, pero no la persona, ¿no? Bueno, ya por último os queremos explicar algunos de los proyectos que tienen que ver con la generación de texto, que es otra de las herramientas que hemos usado para hacer algunos de nuestros proyectos. El primero de todos es Deep Blue Rhapsody. Es el primero que realizamos y por eso os lo mostramos, simplemente en forma de anotación. Lo que hicimos aquí es enfrentar a un poeta catalán que es Josep Pedrals con nuestra máquina, y nuestra máquina había sido entrenada con sus poemas. Así que había como una especie también de paradoja interesante aquí. Otra vez, este proyecto de selección de 2019, aquí no existía ni GPT-3 ni GPT-4, sino que usábamos GPT-2. GPT-2 era mucho menos coherente, pero tiene cosas aún muy interesantes. La primera es que es gestionable, es decir, GPT-3 es imposible, no nos lo podemos descargar y usar en nuestros ordenadores, ¿no? Necesitaríamos miles de nuestros ordenadores para poder usarlo. Pero GPT-2 no, GPT-2 te lo puedes descargar y lo puedes entrenar. Y después tiene otra cosa interesante, es que también está menos, digamos, para decirlo de una forma, menos capado, ¿no? Digamos, está menos condicionado con unas constricciones que tienen que ver con ciertos elementos, ya sean legales o de lenguaje, que las empresas o instituciones que están auspiciando este tipo de tecnologías han ido añadiendo estas tecnologías. Por lo tanto, era mucho más irreverente también, ¿sí? Es mucho más irreverente GPT-2. Bueno, este es el primer proyecto que lo hicimos para el Festival Cosmópolis de Literatura que selecciona el CCB. Y esto es el siguiente proyecto que hicimos, también aún con
con el GPT-2. Era un proyecto de investigación con una beca de la Generalitat de Cataluña que llamaba Strafet, Elocuencia y Polifonía para redes neuronales, en las que intentábamos descubrir qué posibilidades nos ofrecía una tecnología como el GPT-2, ¿no? Que no es solo la capacidad de escribir, sino también la capacidad de escribir según, ¿no?, un estilo. Le entrenamos con muchos grupos de textos, muchos ejemplos, con diferentes datasets. Este es un ejemplo, está en catalán, ahora os mostraremos otro. Lo entrenamos básicamente con un diccionario para saber si podía ser capaz de hacer definiciones. Y nos hizo definiciones incluso de palabras que no existían. Por ejemplo, pútsidas, que en catalán no existe. No sé si... Dice pues que es una persona que tiene por el oficio atacar la música o el funcionamiento, el alumno. Bueno, lo hicimos con definiciones, lo hicimos también, entrenamos una red a describir partidos de fútbol, otra red a hacer boletines oficiales del Estado. Bueno, todo textos que tienen un estilo muy concreto, ¿no? En otros proyectos que no vamos a mostrar aquí, le hemos entrenado también a hacer aforismos, por ejemplo, ¿no? Con el libro del cineasta Robert Bresson, de los aforismos sobre el cinematógrafo, pues le entrenamos para que hiciera aforismos sobre el algoritmo. Bueno, como esto está en catalán, le pedimos a ver si nos podía definir Etopía, porque, o no, Etopia, ¿no? Y nos dijo que pues, podía ser una remisión especialmente de leche en la previsión en la perversión de los alimentos, o un pastel de pasta de harina en forma de marfil obtenida para hacer una serie de azúcares de pasta que formaba pasta de harina, de pasta de cobre o de cobre. Esto es lo que más normalmente asociaríamos a un error. Nosotros nos gusta mucho, siempre lo mostramos. Nosotros siempre decimos que nosotros trabajamos con aquello que la industria descarta, es decir, nosotros encontramos en el error esa forma de escapar de las formas, digamos, marcadas y encapsuladas que la industria de la inteligencia artificial nos quiere ofrecer, ¿no? Creemos que esto es una forma de escapar de este tipo de discursos. Bueno, estos proyectos mediante tecnologías de generación de textos lo hemos ido relacionando. Lo hicimos también con una escritora muy interesante que es Irene Solà, que tiene un libro precioso. Acaba de sacar un nuevo libro, pero el anterior se llamaba Yo parlo y la montaña... Canto yo y la montaña Exacto. Canto yo y la montaña baila. Exacto. Y aquí lo que hicimos era un proyecto en la que nos propusimos hacer un intercambio epistolar durante el verano. Irene Solà nos escribía y nosotros la contestamos con una máquina de inteligencia artificial que había sido entrenado con textos epistolares y también con sus propios textos y con nuevos textos que íbamos introduciendo a medida que íbamos recibiendo las nuevas cartas. Todo esto, digamos, ha desembocado en este último libro que ha salido hace muy poco, que es Los campos electromagnéticos, teorías y prácticas de la escritura artificial, que realizamos con el periodista y ensayista y divulgador Jorge Carrión, y que está generado mediante GPT-2 y GPT-3, y a partir o cogiendo como referencia de alguna forma los textos o el libro de campos magnéticos de André Breton y Philippe Saupeau, donde se ponía en práctica la escritura automática de los surrealistas. De alguna forma es proponer también estas herramientas como posibles herramientas para pensar la generación de textos o la escritura de otra forma, ¿no? Bueno, y este era el último proyecto que teníamos, que os queríamos mostrar. También os queríamos proponer que si teníais alguna pregunta la pudierais hacer en estos 10 minutos que nos quedan, ¿no? Más o menos. Sí que nos gustaría antes leer, para terminar, un texto que escribimos en el primero de los proyectos que hemos mostrado, que es este proyecto fundacional, que se llamaba El mal alumno, pedagogía crítica de la inteligencia artificial, pero que nos parece aún plenamente vigente. Dice algo así, y creo que es una buena forma de terminar esta explicación. Si las máquinas aprenden y lo hacen en este contexto, es necesario reivindicar el mal alumno, todo aquello que escapa de la norma. Si el mundo de la inteligencia artificial utiliza la metáfora del aprendizaje, es necesario pensar una pedagogía crítica.
Si la intención es que la inteligencia artificial replique la de los humanos a escalas inhumanas, es innecesario reivindicar una inteligencia artificial no mimética que provoque relaciones e imágenes inesperadas. Si la cultura visual actual se está expandiendo en su vertiente invisible, aquella en que las máquinas generan imágenes que solo verán otras máquinas, es necesario plantearse cómo podemos encarnar estas imágenes para deshacer su opción espectral a nuestro alrededor. Y eso es todo.